Buscaba un heredero, pero cayó en un amor que podía destruir su nombre. La cancela de hierro chirrió como si quisiera anunciar cada paso de Mireia Boral antes de que sus botas de cuero rozaran la gravilla del camino. Venía de más allá del río, con una única bolsa a la espalda y el silencio de quien ha aprendido a confiar solo en su propio pulso. Detrás de ella se dejaba el humo de una cocina ajena y la sensación de no pertenecer. Delante, la vasta llanura de la hacienda Altamira se extendía como un juramento antiguo. Setos bien recortados, estanques que devolvían el cielo y la casona de piedra, imponente con sus ventanas altas y su torre donde el retrato de la señora fallecida parecía vigilarlo todo. Hernán Altamira la observó desde la biblioteca. La estancia olía a papel y a leña. Sus manos, grandes y aún elegantes pese a los años, sostenían un tomo que hablaba de genealogías y leyes de herencia. No era curiosidad la que lo impulsaba, sino obligación, esa que había heredado junto al título. Cuando la puerta del salón superior se abrió, dejó el libro y posó la mirada en la figura menuda que cruzaba el patio central. Había algo en la manera en que Mireia avanzaba, sin pedir permiso, sin humillarse, que trastocó en él una sensación que no sabía nombrar. Quizá fue el modo en que la luz bateaba en su cabello, o la apatía con la que los criados la miraban como quien observa a un forastero en temporada de sequía. Hernán supo, con la frialdad de los que llevan el cálculo por dentro, que aquello era inconveniente. Apenas intercambiaron palabras. En la casa, los saludos eran contados y las miradas aún más. Movía los labios en una fórmula de cortesía que sonaba a obligación. Mireia respondía con un mínimo asentimiento. Se le asignó la cocina y luego, con menor vehemencia, otras labores. Ordenar la despensa, cuidar de la ropa, atender las necesidades de la servidumbre menor. No por crueldad del conde, sino por su costumbre a delegar y mantener distancia. La vida en Altamira se regía por líneas claras. Hubo quien murmuró que una mujer sola, sin apellido ni referentes, era una incomodidad que lo mejor era mantener a distancia. Mireia soportó los primeros días como se soporta un vendaval, con las manos juntas, sin pretender cambiar el viento. Tenía un cuidado natural para las cosas pequeñas. Sabía poner el té sin derramar una sola gota, arreglar un dobladillo, leer la expresión de un caballo asustado. Se movía por la casa como quien no desea reclamar nada que no le corresponda, y aún así se apropiaba de los rincones con el sigilo de quien los necesita para sobrevivir. Era en la biblioteca donde, por azar o por designio, encontró resguardo. No había nadie cuando entró la primera tarde. El suelo crujía, el polvo flotaba en los rayos de sol que atravesaban las cortinas. Un retrato cerca de la chimenea la llamó a mirarlo. La mujer pintada tenía rasgos suaves y una expresión que hablaba de días mejores. Mireia posó la mano en el marco como quien busca una historia que no es la suya, y por un instante fue capaz de imaginar que la casa también podía tener un hueco para alguien nuevo. Hernán se acercó sin anunciarse. No era la primera vez que hallaba a la nueva mujer curioseando entre los lomos. Ni era la primera vez que sentía que la presencia de alguien más provocaba en su pecho ecos de una pérdida que aún no había aprendido a nombrar plenamente. Abrió la boca en un intento de autorizar su estancia y al no encontrar palabras fitas, dejó simplemente una observación seca. Ese retrato pertenece a mi esposa. Mireia devolvió la mirada con respeto y tras un segundo respondió con honestidad. No pretendía. Su voz tenía un timbre que no se quebraba. Era firme sin insolencia. Eso, en un hombre acostumbrado a órdenes y sumisión, desconcertó. Pronto, los días tomaron un ritmo que a nadie pareció extraño salvo a él. Mireia atravesaba las habitaciones con paso queda, pero con decisión, hacía bien su trabajo y en el proceso encontró modos de atender lo que nadie más hacía. Remendar una cortina, limpiar el polvo en la repisa donde el viento depositaba cartas antiguas, dejar una jarra de agua fresca para los caballos al caer el sol. Cada gesto era una puntada que cosía la distancia habitual entre sirvientes y señores sin permiso de nadie, como un hilo que se enreda en las costuras. Hernán notó la traza de esos hilos. Al principio, desde la atalaya de su distancia, los interpretó como meras habilidades prácticas. Pero la vida de la casa tiene secretos pequeños que son ladrones silenciosos del hermetismo.
conversaciones robadas en la cocina, risas que se filtran desde la cuadra. Empezó a encontrar excusas para bajar por la tarde y, sin anunciarse, se quedaba en el umbral mientras ella doblaba sábanas o barría la antesala. No hablaban, no hacía falta. Solo el silencio entre ellos iba tejiendo un idioma propio. A veces, en la penumbra de la biblioteca, Hernán la observaba con la dureza de quien mira una pieza de cristal. La quería intacta, y a la vez algo en su interior pedía que la mano fuera más templada. No permitía que esa mano se acercara con más que autoridad. La voz del conde era medida, escasa de afecto, y Mireia, con la modestia de quien ha aprendido a no pedir más de lo estrictamente necesario, le devolvía esa distancia con la dignidad de quien sabe su lugar sin renunciar a sí misma. Por fuera, el mundo esperaba un heredero. Julián Altamira, su hermano, hablaba de eso con la contundencia de quien mide el presente por los números del futuro. No había compasión en su palabra, solo lógica y cálculo. El apellido no se sostiene con nostalgia, decía en las comidas familiares, con la mirada fija como quien estudia un mapa. Remarcaba fechas, alianzas, la necesidad de una esposa adecuada, una mujer que diera hijos y respetara la imagen señorial de Altamira. En sus discursos había un temor primario, casi feroz. La idea de que sin un descendiente directo, la casa se deshilachara entre deudas y reputación. Julián encarnaba la presión social que soplaba en los pasillos como viento de pradera, sin aviso y con consecuencias. La presur familiar no tardó en tocar a esa puerta silenciosa donde Mireia había buscado refugio. No era cosa de maldad directa al principio, eran sugerencias, miradas, comentarios a media voz. Demasiado próxima a la torre, sin linaje conocido, una distracción inconveniente. Marqueta del Río apareció como la respuesta que el linaje pedía. Vestida de telas caras, con una sonrisa estudiada y la compostura de los que siempre han sido esperados en salones, la joven sirvió en las primeras cenas como anuncio de un posible arreglo. Era bella, de ojos claros y con un apellido que olía a buenos pactos. Marqueta se presentó con esa suavidad en la voz que es más poderosa que cualquier persuasión. Su ambición estaba recubierta de seda. Severa Montoya, la segunda mano de la casa, no tardó en alentar los rumores desde las sombras. Severa no hablaba mucho de frente, prefería las insinuaciones, los silencios a destiempo y las pequeñas inquinas que tras repetirse se convierten en verdad colectiva. Si alguien no era del todo útil, ella se encargaba de recordarlo, y cuando una mujer nueva desafía la jerarquía tácita, Severa ve una amenaza a su propio orden. A Mireia la miraba con una mezcla de resentimiento y prevención, guardando en su gesto la posibilidad de un golpe que no parecía urgente hoy, pero que, en unos días, sería letal. En los días que siguieron, la casa comenzó a registrar pequeñas fisuras, una copla silbada por la servidumbre que no era habitual, un silencio más pronunciado en las sobremesas. Mireia, por su parte, supo leer esos signos. Y como quien tiene herradura fija en la suela, se aferró a su dignidad. No se inmiscuyó en las conversaciones de los señores, no pidió favores ni reclamó atenciones. Pero a veces la dignidad urgente se traduce en actos que no se olvidan. Abrió una puerta para un huésped con la determinación de quien no desea que los demás sientan vergüenza de su propia humildad. Corrigió a un niño que tiraba migas por el suelo con la autoridad de quien ha visto la necesidad transformarse en costumbre. Fue en una tarde de otoño cuando el acontecimiento que nadie esperaba alteró el compás de la casa. El establo ardió en un segundo, no un fuego que quemara vigas, sino un alboroto de herraduras y tinajas. Un caballo desbocado que golpeó la puerta de madera vieja y lanzó al hombre que lo sujetaba contra la pared. Todo ocurrió con la violencia sorda de los percances domésticos. Crujió una viga mal ajustada. El animal arrancó como si hubiera olido peligro, y un crujido más dejó a Hernán atrapado entre la sombra del techo y una losa de madera que cedió bajo su peso. La oscuridad de paja y polvo descendió como cortina. Un grito cortó la tarde. Mireia estaba cerca. No supo pensar en si debía o no, solo actuó. Corrió al establo, con las manos aún calientes por el té que acababa de servir, y la claridad de su propósito fue más rápida que el miedo. Se deshizo del delantal, clavó las uñas en la madera y sintió que el aliento del animal le golpeaba la cara.
Con manos firmes y dedos que parecían conocer la anatomía del peligro, apartó lo que pudo, sujetó al caballo por el costado y habló para calmarlo en voz baja, como se habla a un niño que no entiende aún la gravedad de la situación. No buscó contemplar la figura del conde entre la sombra. Solo tiró y tiró hasta que la losa cedió y Hernán cayó, tosiendo, sobre la paja. El conde estaba pálido y la ropa le colgaba en desorden. No había sido un accidente menor. La viga le había dado en el costado y una tabla partida rozó su temple. Mireia se inclinó sobre él sin preguntarle si quería ayuda. Era un gesto natural, como si el mundo hubiera dictado ese rol a su cuerpo, y notó la dureza de su mandíbula, la forma en que apenas aceptaba la vulnerabilidad. Los ojos de Hernán la miraron con sorpresa. No era la sorpresa de quien recibe auxilio, sino la de quien descubre una nueva ley en su propio cuerpo, una ley que decía que había cosas que no se podían controlar con el orgullo. Pasaron minutos que, fuera del establo, serían descritos como eternos. Dentro, sin embargo, se movieron con la economía de las almas que terminan por saber lo que deben hacer. Mireia limpió con la manga la sangre que asomaba, puso compresas frías y sostuvo la cabeza de Hernán hasta que el mareo lo dejó. Él, que no gustaba de ser atendido, no dijo palabra de reproche. Había en su mirada algo que se despegaba de la coraza, el reconocimiento de que alguien, sin deber, le había devuelto la simpleza de estar vivo. La noticia corrió como pólvora selecta. La criada que había llegado con nada había salvado al conde. Para algunos fue motivo de asombro, para otros de escándalo. Severa, con el ceño más duro que de costumbre, comentó a media voz que tal cercanía era peligrosa y que el mundo no toleraba las mezclas de rango. Julián, por su parte, aprovechó la ocasión para pronunciar el ya conocido discurso acerca de la necesidad de un heredero. Se sentó a la mesa con la impaciencia de quien cuenta el tiempo en cuentas y mirando a su hermano, dijo: «No podemos permitir deslices que comprometan nuestra línea. Necesitamos estabilidad». Sus palabras no eran una acusación directa, pero tenían el filo de una sentencia. Hernán observó la mesa desde la penumbra de su cuarto. El rostro aún le ardía por la herida, y sin embargo, la mente trabajaba como engranaje al que se le han echado más pesos de repente. Había una voz en su memoria que no cesaba. Aquella tarde en el establo, la textura de las manos que lo habían sostenido, la forma en la que ella le hablaba al animal, como si también él fuera un ser a proteger. Esa voz colisionaba con el eco de su obligación. Las paredes del apellido parecían cerrarse como un fuelle. Mireia no se presentó a los grandes salones con igual liviandad. Volvió a sus tareas, pero ahora con la marca de lo ocurrido. Algunos criados la miraban con más respeto, otros con el recelo de quien piensa que la cercanía es privilegio. Ella, sin embargo, no buscaba premios. Había en su gesto una modestia que no era falsa. Sabía que sus actos hablan por ella y que la casa las palabras podían ser traicioneras. Cuando la vieron cruzar el patio, la gente murmuraba. Al verla doblar la esquina camino al granero, algunos pensaron que la inclinación del conde no era casual, y las habladurías empezaron a tejer con hilos finos el rumor que se siente inevitable en aldeas donde todos recuerdan los nombres de quienes sirvieron antes que ellos. La atención no fue gratis. Con la magnitud de los hechos llegó también la ambición. Marqueta sonrió con la serenidad de quien no necesita demostrar. Sus visitas se hicieron más frecuentes y su conversación se volvió una sinfonía de lo que es correcto. Julián aceptó sus palabras como si fueran decreto. En una tarde tensa, convocó a su hermano a la galería donde la casa guardaba sus visitas importantes. «Hernán», dijo con la frialdad de quien dicta una estrategia, «no puedo ocultarte la inquietud que ha sembrado esto. Una criada que se acerca demasiado al conde no es algo que podamos consentir. El apellido exige previsión». No hubo reproche en su voz, solo una aseveración que cierto tiempo atrás habría parecido lógica. Hernán escuchó en silencio. Las palabras dolían porque no eran extrañas. Habían formado parte de su crianza como la música de fondo de las reuniones familiares. Sin embargo, la imagen del establo seguía fresca. Mireia, las manos en su camiseta, su respiración contra su nuca. No fue un pensamiento romántico. Fue la constatación de una verdad simple. Alguien había elegido ofrecerse sin esperar nada, y por ello
le había sido devuelto algo que creía perdido. Era la simple presencia de un otro dispuesto a enfrentarse al peligro por él. Esa cercanía era nueva y peligrosa a la vez. En la cocina, Mireia sentía los ojos del mundo medirse sobre ella. Incluso entre los platos y las ollas, la dignidad exige respuesta. Se enfrentaba a miradas que la querían pequeña, a cuchicheos que buscaban destruirla con la lentitud de quien destila veneno por cucharadas. No era la rabia lo que le ardía, sino una cansada conciencia de que el mundo juzga severo a quien no tiene nombre, y aún así, en las noches, cuando regresaba a la habitación que le habían cedido, sus manos seguían temblando un poco, no por el miedo al golpe físico, sino por la certeza de que su acto había salido de la exactitud más simple, ayudar a quien lo necesitaba. La casa se dividía en sutilezas. Había quienes la defendían por gratitud, el mozo del establo que había sido testigo y que a veces la llamaba por un nombre que sonaba a alivio. Otros, como Severa, buscaban anularla con pequeños gestos, retrasos en el cambio de turno, miradas que valían como cuchillos. La guerra silenciosa se desplegaba sin un mapa claro. Solo había pequeñas batallas diarias que sumadas podían derribar una reputación. Fue en una de esas sobremesas que Julián, con una diplomacia que no permitía objeciones, dejó caer lo que para él era un plan inevitable. Marqueta puede traer alianzas, dijo con la sensación de quien entrega noticias primordiales, y su mirada, directa, se fijó en su hermano como si quisiera medir su reacción. No esperaba una respuesta emotiva, esperaba confirmación. Hernán, sin embargo, se quedó callado. La herida le dolía todavía, pero no por el golpe. Le dolía que su alma tuviera que elegirse entre cumplir un deber y escuchar una verdad que no obedecía a argumentos. Mireia lo sintió aunque no supo cómo. Había una distancia nueva en el aire, un silencio que olía a decisión a punto de tomarse. No era mala idea marcharse, se dijo en otra noche, porque la reputación de ella no podía ser usada para salvar el orgullo de un hombre acomodado a mandatos. Pero también sabía que partir sería, de algún modo, aceptar que su dignidad se sujetara a la voluntad del mundo, y no estaba dispuesta a hacerlo sin más. La primera parte de su estancia en Altamira se cerró con la casa más callada que de costumbre. El conde encerró en su cuarto no solo vendajes, encerró preguntas que habían estado latentes desde hacía años. Mireia, por su parte, dobló su ropa con la meticulosidad de quien sabe que debe estar preparada para lo que venga. Afuera, el río seguía su curso, indiferente a los nombres y a los enredos. El agua, como siempre, prometía limpieza y fuga al mismo tiempo. Si te interesa cómo continúa esta historia, quédate conmigo. Lo que viene no es solo un enfrentamiento entre deber y deseo, sino la prueba de que un nombre puede cambiar si hay quien se atreva a amar sin pedir permiso. Esa noche, Hernán se quedó despierto mirando el retrato de su esposa. Su mirada viajaba de la imagen a la puerta que daba al jardín, y en el silencio oyó como nunca antes el latido extraño de su propio corazón. No se trataba de pasión desmedida ni de capricho, era la intersección precisa entre la ternura inesperada y la obligación ineludible. Saberlo le produjo vértigo. Al amanecer siguiente, la hacienda despertó con las labores habituales, pero bajo la superficie reinaba la tempestad. La servidumbre trabajó con más prisa, como si presentieran que algo estaba por romperse. Mireia, con la calma que la caracterizaba, fue al establo a revisar los aparejos. Reparó la viga que había cedido con manos discretas y en un gesto casi ritual, limpió con un trapo la sangre seca que nadie más se atrevía a tocar. No buscaba redención ni recompensa. Solo actuaba porque así lo dictaba su forma de existir, no separar el deber del corazón. Hernán, sin embargo, se encontró con el torbellino de la presión familiar más brutal a la hora del almuerzo. Julián, respaldado por algunos parientes que habían llegado en visita protocolaria, habló de futuro en términos que a otros parecerían mercantiles. Marqueta, sentada con la dignidad de quien ha sido puesta en el lugar que promete, jugaba con el borde de la servilleta como quien sostiene la posibilidad de un triunfo. Sus palabras eran suaves y calculadas, pero en ese tejido también había la amenaza de lo impuesto. Mireia, sentada en la cocina con el olor a caldo recién hecho, oyó cómo la conversación en el salón tomaba su nombre como un elemento a neutralizar o transformar.
No era la primera vez que el mundo hablaba de ella sin preguntarle. Le dolió, como duele la injusticia profunda, y por primera vez hubo en su rostro una contracción que no era propia de la resignación. Había en sus ojos una decisión contenida. No permitirían que la vida que había construido, aún modesta, fuera erosionada por el rumor. Esa tarde, mientras el viento jugaba con las hojas del nogal, la casa se preparaba sin saberlo para una prueba mayor. La presencia de Mireya había encendido un hilo que ahora se tensaba en manos ajenas. A veces, un gesto de coraje basta para que un apellido tiemble y busque a su vez purgar su propio temor en la figura de quienes considera prescindibles. La pregunta quedó en el aire con la misma densidad que una nube de tormenta. ¿Estaría Hernán dispuesto a escoger entre lo que exigía su linaje y lo que pedía su corazón? La pregunta quedó en el aire con la misma densidad que una nube de tormenta. ¿Estaría Hernán dispuesto a escoger entre lo que exigía su linaje y lo que pedía su corazón? Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de equilibrio imposible. La casa respiraba con la cautela de quien camina sobre vitrales. Cada gesto podía quebrar algo que todavía no se veía. Marqueta intensificó sus visitas, siempre impecable, siempre suave. Acompañaba a Julián en paseos por los jardines, prestaba atención a las conversaciones en la sala y sonreía con la seguridad de quien sabe que una sonrisa bien colocada vale tanto como un documento firmado. Severa, por su parte, afianzó sus pequeñas represalias. No necesitaba grandes gestos para herir. Bastaban demoras, miradas esquivas, órdenes hecho a medias. Todo cambió el día en que la casa organizó una comida para unos proveedores y familiares venidos de la capital. Era una de esas jornadas donde la anfitrionía mostraba el pulso del señorío. Casa por la mañana, sobremesa prolongada, música ligera y conversación que se extendía como malla entre copas y bandejas. Marqueta llegó con un ramo discreto y una conversación medida, y la armonía fingida de la mesa se tensó hasta agrietarse. Severa había preparado, con su complacencia habitual, unas bandejas para el servicio. En un descuido de manos y tiempo, dejó en el faldón de Mireya un pequeño estuche envuelto en seda, la insignia que pendía del relicario de la esposa del conde, una pieza antigua y reconocible por su lila barnizado, y la pequeña lágrima de cristal engarzada. ¿Fue una torpeza aparatosa o una mala intención fina? A la hora de servir, alguien lo notó. La pieza apareció en el sitio menos esperado, en la falda de la nueva, y la conversación se heló con el estrépito de una copa rota. ¿Qué es eso?, preguntó Julián, sin alzar la voz demasiado, con la misma calma cortante con la que se corta un trozo de carne. Su mirada se clavó en Mireya, como quien ha encontrado una mancha en un tapiz de seda. Severa, desde la penumbra de la cocina que se vislumbraba por la puerta entreabierta, dejó escapar un carraspeo que nadie agradeció ni confundió. Marqueta inclinó la cabeza con esa pena medida que practican las cortesanas de salón, y Sofía, la hija de un pariente, entró con el rumor en la cara. La insignia estaba en el delantal de la criada. Por un momento, el bullicio de la mesa retrocedió y las palabras se volvieron cuchillos fríos. Mireya sintió el aire comprimir su pecho. No hubo gritos. Las casas honorables prefieren los silencios con filo. Hubo miradas, pequeñas preguntas convertidas en sentencia. Alguien murmuró, descaro. Otro, más seguro, espetó, mancha. Ella respondió con la única verdad que poseía. Negó, afirmó que no sabía de dónde procedía aquel objeto, que jamás tocaría una pertenencia ajena. Su voz fue sencilla y firme, pero la sala ya estaba poblada por ecos que la precedían. La criada, sin linaje, había sobrepasado su lugar. Hernán observó la escena con la concentración de quien mide cada palabra antes de pronunciarla. Tenía el estuche en la mano como si contuviera no un objeto, sino una sentencia. Sabía, con la desgarradora nitidez de la experiencia, que un rumor así no era pequeño. La reputación se rompe en limaduras. Internamente, sintió esa misma voz que le había hablado en el establo, la de la mano que había sostenido la suya cuando una viga cedió. Y en la sala, la lógica de su nombre reclamaba otra cosa. Julián no perdió tiempo en señalar el camino que consideraba obvio. Expulsión, o cuanto menos, una separación silenciosa que salvara el honor.
La respuesta de Hernán fue un silencio demasiado pesado. No pronunció una defensa contundente ni una explicación pública. Su medida fue distinta. Pidió que Mireya permaneciera en la cocina hasta aclarar los hechos y en un gesto que muchos interpretaron como distancia, le encargó a un criado que le permitiera marchar de la mansión por unos días para evitar mayor escándalo. Lo hizo con palabras suaves y frases que buscaban defensa sin enfrentamiento. Para algunos fue prudencia, para otros fue cobardía. Mireya recibió la orden con la calma que había sido su escudo. Entendió lo que la casa decía sin decirlo. Lo mejor para su nombre sería desaparecer. No suplicó ni supo implorar. Reunió sus pocas pertenencias. Guardó el estuche que, de forma humillante, le habían mostrado como prueba, y se levantó con la misma dignidad con la que había cuidado tantas horas la casa. No hubo llanto cuando cruzó el patio. Hubo una contenida resolución que partió el aire. Antes de irse, se acercó a la biblioteca, posó la mano sobre el marco del retrato de la esposa del conde y sin dramatismos susurró: «No vine a ser problema, vine a hacer lo que sé». Luego abrió la puerta y se fue. Su marcha fue un rumor en el pueblo antes de serlo en la hacienda. Salió no en una noche escondida, sino con la claridad del mediodía. Recogió su bolsa, bajó hasta la cancela y se marchó por el camino del río, dejando detrás la casa que le había ofrecido techo y la multitud que la juzgó. Algunos la vieron marchar y cambiaron de acera. Otros se persignaron como si la expulsión fuera rito de limpieza. La gente tiene la ligereza de la justicia sin preguntar por las verdades que pesan bajo las tablas rotas. La ausencia en Altamira se hizo un hueco que nadie quiso admitir. Las habitaciones parecían pulsar en la falta de un cuerpo que había sido, a su modo, parte del tejido. Hernán, esa tarde, cerró la puerta de su despacho y no hizo caso de las cartas, ni de las propuestas matrimoniales que Julián, con manos frías, dejó caer sobre la mesa como piezas de juego. Se sentó frente al retrato de su esposa y por primera vez en mucho tiempo, la casa expectante no le ofreció respuestas. El mundo, que había tenido prisa por cubrir un rumor, cedió el paso a un silencio que comenzó a quemar. Pasaron días en los que la necesidad del conde por la normalidad se enfrentó a otra necesidad mayor, la de ser honesto consigo mismo. No era arrepentimiento sencillo. Era la constatación de que había permitido que la prudencia social cerrara una puerta sin escuchar la voz detrás de ella. Aquella voz, la de Mireya, se había quedado clavada en el pecho como un clavo fino. En la penumbra de la noche, la memoria volvió al establo, a la paja, a la humedad del aliento de un caballo y a las manos de Mireya que lo habían sostenido sin calcular su deber. A cada recuerdo, el conde sentía que cedía una capa de esa coraza que llevaba desde la pérdida de su esposa. La culminación de ese remordimiento llegó una madrugada en la que el sueño le fue esquivo. Se levantó sin pensar en el calendario y buscó la capa más vieja, la que olía a tabaco y a lluvia. Sin avisar a nadie, montó su caballo y partió hacia el pueblo. No llevó un escribano ni guardias que pusieran protocolo. Fue un hombre que iba tras una verdad a la que había renunciado tiempo atrás. Las vías que conducían al pueblo bordeaban el río, siempre con una orilla distinta según la estación. Aquella madrugada, el agua corría rápida, y el cielo claro prometía un día que no sabía de vergüenzas. Hernán cabalgó sin orden, con la sola urgencia de hallar a quien su conciencia reclamaba. Llegó al posadero, donde alguien había dicho que Mireya podría buscar empleo. Era un lugar sencillo, mesas de madera, huéspedes que olían a carretera, el humo de la chimenea que narraba historias de caminos. Preguntó por ella sin usar su título. Se presentó como un hombre que buscaba a la mujer que había cuidado de los caballos en una casa cercana. La respuesta, cuando la obtuvo, fue breve. Alguien la había visto ayer cerca del puente, caminando sola hacia el río, con la bolsa al hombro y una espalda recta. Hernán cruzó el viejo puente de piedra con el paso cansado de quien reaprende la geografía de su mundo. A su lado, el río giraba y cantaba como si fuera la única cosa capaz de llevar los secretos. Allí, en una curva donde el agua dibujaba una lengua clara, la encontró. Mireya estaba inclinada sobre una roca, lavando las manos en el agua. Su rostro no tenía ni reproche ni ternura evidente, sino la serenidad de quien no espera concesiones.
Al verla, el conde sintió una punzada que no había experimentado en años. La belleza de la sencillez golpeó la distancia de su orgullo. Se acercó despacio, sin casi andar, como quien no quiere romper un juramento ajeno. No pronunció discursos. Era Hernán desnudo de pretextos. Sus primeras palabras fueron torpes, llenas de la humanidad que desdeña la retórica. Me equivoqué. Mireya lo miró con una sorpresa contenida, no por la frase en sí, sino por la humildad en su voz. Había en aquella confesión menos teatralidad que en todas las palabras que Julián había pronunciado en los salones de la hacienda. Te pedí que te fueras para que no sufrieras más, añadió él, como quien busca excusas para una cobardía. Lo hice por miedo al escándalo y por miedo a mí mismo. Ella inclinó la cabeza. No había lágrimas, no había poses. Su respuesta fue simple, cortante como el agua del río. El escándalo me persigue como perro hambriento, con o sin tu permiso. No vine para que me escondieras. Vine para servir, y si mi trabajo te molestó, podrías haber dicho la verdad. Sus ojos, que habían aprendido a leer la intención de los hombres, buscaron los suyos. ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste sola con las voces? Preguntó, y detrás de la pregunta venía la última pregunta mayor. ¿Por qué cedió él ante la nomenclatura de su apellido? Hernán tardó en responder. Había tanta culpa en su pecho que las palabras parecían arrastrar peso. Habló entonces con honestidad de su miedo, del vértigo de tomar una decisión que contraviniera décadas de costumbres, de la certeza de que su familia se deshilacharía si no seguía sus trazos. Le contó del establo, de cómo en la precariedad de aquella viga había descubierto una verdad que no era conveniente. Habló sin pedir perdón por ser hombre que decide tarde. Habló con la esperanza humilde de quien sabe que una palabra no redime, pero puede comenzar la restauración. Mireya escuchó sin interrumpir. En su rostro, el reproche se fue transformando en algo más complejo. No era solo herida, era el reconocimiento de que aquel hombre estaba dispuesto ahora a exponerse. No puedo volver tras una palabra, dijo al fin. Y en sus palabras no había altivez, sino consecuencia. Si vuelves al mundo y dices lo que sientes, entonces veré si las heridas se pueden coser. Sus condiciones no fueron un capricho, fueron una exigencia de dignidad. Exigió una verdad rotunda, una defensa pública. No pedía privilegios, pedía que su nombre fuese defendido y que la casa no la condenara sin juicio. La respuesta de Hernán fue una promesa que tembló, pero que llevaba la solidez de su nueva decisión. Lo haré. Diré que te elegí. Haré frente a quien haga falta. No pido que confíes en mis palabras. Pido que me permitan demostrártelo. No habló de matrimonios ni de títulos. Habló de una certeza elemental. Ante el pueblo, ante su familia, ante sus propios miedos, diría la verdad. Volvieron a la hacienda con la claridad de quienes vuelven a un sitio con la intención de iniciar una reparación. El camino de regreso fue menos solemne que la partida de Mireya. No hubo multitud para aplaudir al conde que corrige su error. Hubo miradas de curiosidad, algún cuchicheo, la sorpresa de ver a quien había desaparecido volver del brazo del señor. A su llegada, Julián no estuvo ausente. Lo esperaba en la galería con la calma de quien prepara una emboscada en el salón. Su semblante fue un mapa de decepción y orgullo herido. ¿Has decidido?, dijo sin saludo. ¿Vas a arriesgar el apellido por una mujer sin casa ni linaje? ¿A qué nombre te atenerás, Hernán? ¿Al de quien limpia paja o al de quien nos alimenta con alianzas? La pregunta fue un golpe envuelto en forma de sermón. Esto no es una cuestión de impulsos. Hernán lo miró con la serenidad que solo da la convicción. No es un impulso, es una elección. No hubo más argumentos. Lo que vino después fue un debate áspero de familia. Julián amenazó con cortar lazos, con retirar apoyo político y financiero si mantenía su postura. Habló de deudas, de propiedades, de la posibilidad de que los Altamira se desmembraran sin una línea clara. Era el lenguaje del deber, pronunciado con una frialdad que buscaba ser legal, pero que ocultaba un temor que rozaba lo animal, la pérdida de lo que su nombre le garantizaba. El conde replicó con lo que su puesto le permitía. «Hechos», dijo públicamente, en la sala llena de criados y parientes, que Mireya volvería a la casa hasta que todo se esclareciera, que nadie la atacaría ni sería objeto de rumores sin pruebas, que quien propagara injurias recibiría el peso de su autoridad.
no fue una declaración triunfal, sino la apuesta de un hombre que estaba dispuesto a perder comodidad por verdad. Añadió algo más que rasgó la esperanza del cálculo de Julián. Pidió tiempo, pidió comprensión, y dijo que la elección de su compañera no la haría por conveniencias. La noticia de la defensa pública hizo el efecto de un río que rompe un dique. Algunos aplaudieron en silencio, otros murmuraron que aquello pondría en riesgo la imagen de la casa. Marqueta mantuvo su compostura, su sonrisa. Sin embargo, tuvo una fisura que pocos observaron. Severa, que había tejido su pequeña venganza, sintió el ruido del telar cediendo. No obstante, las piezas no se desarmaron en un sollozo. La casa quedó dividida. Quienes seguían las órdenes del señor se mostraron conformes. Quienes vivían del rumor cambiaron la mirada, buscando resquicios donde pudiera asentarse la desconfianza. Pero la decisión de Hernán no bastó para borrar el daño. Mireya había sufrido una humillación pública. La reparación pedida era mayor que una simple declaración. Quería, legítimamente, que su integridad fuera restituida de manera visible. Por eso propuso algo que devolviera aire a la dignidad, que se abriera una audiencia en la cual se investigara la suerte del relicario y que quien fuese declarado responsable de la intriga fuera sancionado conforme a la ley de la casa. Hernán aceptó y ordenó que se revisaran los registros y las entradas delgados. Cartas, testigos y pequeñas pistas podían contar la verdad. La investigación no tardó en mostrar lo que muchos intuían a solas. La insignia no había sido robada sino colocada. Severa, bajo la presión de la evidencia y el peso de la mirada de quien la había defendido durante años, confesó con la voz quebrada. Reveló la maniobra. Marqueta, que había visitado la cocina con la frecuencia de quien prepara el terreno, había pedido a la mujer que introdujera el relicario para precipitar el escándalo. Su razón era simple y terrible: eliminar a Mireya como alternativa a la alianza que buscaba. La ambición de Marqueta, disfrazada de cortesía, tenía un precio que Severa, empujada por su propio rencor, aceptó. La confesión rasgó la superficie. Marqueta, confrontada en la sala principal, mantuvo la sonrisa que había cultivado como armadura. Sus ojos fríos no consternaron a quienes habían sido testigos. No hubo gritos grandilocuentes, hubo silencio de estatua. Y luego la voz temblorosa de Julián, que se sintió traicionado no tanto por la trama como por la oportunidad perdida. «Esto no cambia la conveniencia de una alianza», dijo con rabia contenida, «pero mancha nuestras formas». Fue una defensa de su lógica más que de la moral. El conde, sin embargo, ya no hablaba la misma lengua. Su prioridad había cambiado. Ordenó que Marqueta se retirara de la casa hasta que se aclarara su conducta y dispuso que Severa fuera relevada de sus funciones y enviada a atender otras haciendas como forma de corrección. No buscó humillar sin razón. Buscó restituir el orden moral que él mismo había comprometido con su silencio inicial. Mireya, en todo este proceso, actuó con la mesura que le era propia. No pidió venganza, no exigió la ruina de la que la atacó. Su dignidad la llevó a pedir algo más simple y profundo, una disculpa pública y la posibilidad de recuperar su lugar si así lo decidían las circunstancias. Exigió, además, que se reparase el daño vivo, que quien difamó reconociera su mentira, que el servicio dispusiera de nuevas reglas para que nadie volviera a ser condenado sin pruebas. No hubo romanticismo en sus deseos. Hubo justicia con nombre. Con el tiempo, y tras formalidades que no borran heridas pero sí las ordenan, Mireya aceptó regresar a la hacienda. Lo hizo no de rodillas, sino con los hombros bien puestos. Había dejado claro que su retorno no era un acto de sumisión, sino la consecuencia de una verdad. Había recibido la reparación que pedía, y la casa, ahora, debía aprender a vivir sin imponer silencios a las personas. Su regreso no selló el fin del conflicto. La gente de la comarca, madre de rumores, seguía susurrando. Algunos vecinos miraban la casa de otro modo, pero algo había cambiado en las entrañas de Altamira. La autoridad del conde ya no se medía solo en la firmeza de sus decisiones, sino en la capacidad de admitir errores y de sostener quienes los padecieron. El matrimonio entre Mireya y Hernán no fue algo que se precipitara la mañana siguiente. Hubo conversaciones largas, trámites prudentes y miradas que se hicieron menos temerosas con el paso de las estaciones.
el conde tomó decisiones concretas que demostraron su nuevo rumbo. Reorganizó las cuentas, cambió la mesa de gobierno de la finca para incluir voces que antes no se dejaban oír y ordenó que las donaciones para la escuela del pueblo tuvieran continuidad. No fueron gestos que borraran el pasado, pero sí plantaron semillas de cambio. Decidió además, por su propia mano, encomendar la reparación del establo no solo como obra de mantenimiento, sino como símbolo. La viga que había cedido fue sustituida por madera nueva y colocada con una inscripción simple, un recuerdo del día en que una mujer arriesgó su vida por salvarla de un hombre que, tiempo después, eligió la verdad. Julián, herido en su orgullo, dejó pasar el tiempo con la austeridad de quien protege su patrimonio. No desapareció, se mantuvo cerca para controlar lo que consideraba sus responsabilidades. A veces, desde el umbral, le lanzaba a Mireia miradas que no eran de odio, sino de cálculo. Mediría si aquella podía sostener la casa a su modo. Con el tiempo, incluso él cedió frente a los resultados. La hacienda mejoró en ciertos aspectos y la autoridad de Hernán se volvió más humana que antes. No fue un reconocimiento sencillo, pero fue uno que se produjo sin estridencias. Marqueta regresó a la ciudad con el decoro que la protegía, pero las puertas sociales no siempre se abrieron igual. Su ambición encontró nuevas rutas, pero la mancha en su nombre quedó. La gente recuerda lo que sucede en las casas con exactitud. Severa, en tanto, pagó por su acción. La culpa la visitó como una huésped no invitada y su sitio en la casa quedó marcado. No hubo humillación pública desproporcionada. Hubo responsabilidades asumidas y una sanción que, en el tiempo, le hizo replantear su vida. En la casa, la vida continuó su curso con ritmos nuevos. El jardín que había parecido siempre perfecto mostró, con el tiempo, vulnerabilidad y luego, cuidado intencional. Las cortinas fueron lavadas y el polvo, que antes se adhería a los libros como testigo, empezó a ser barrido con más frecuencia y menos indiferencia. Los criados, que habían observado la tragedia y el arrepentimiento, aprendieron que la autoridad que no contempla la verdad es frágil. Algunos volvieron al trabajo con más lealtad por haber visto al conde actuar cuando se equivocó. Otros se marcharon, pues la casa cambió y no querían cambiar con ella. Hernán y Mireia fueron aprendiendo el arte de convivir en una casa que observaba su amor con recelo y respeto a partes iguales. No fue un amor sin fallos. Fue un vínculo construido con el tiempo y con la necesidad de reparar heridas. Hubo pequeñas discusiones sobre la manera de dirigir la hacienda, sobre la vida pública y sobre los gestos necesarios para no herir antiguas sensibilidades. A veces, en las noches frías, se sentaban en la biblioteca y leían juntos. Mireia aprendió el orden de los archivos y Hernán aprendió a escuchar sin responder con el apremio del que fue moldeado por protocolos. El retrato de la esposa del conde no fue sustituido. En su lugar, se compró un nuevo lienzo que no competía sino que se sumaba. Fue un retrato de ambos, pintado con austeridad y ternura, colgado en la galería central. El cuadro no borró la memoria, la honró, y a su lado, la presencia de Mireia quedó explícita como parte de la continuidad de la casa. El pueblo, que había sido campo de murmuraciones, empezó también a mirar con nuevos ojos. El jueves de mercado, alguno decía que la hacienda lucía más justa, que se escuchaban mejores tratos con los jornalistas, que las obras en el establo habían sido pagadas a buen precio. Otros seguían encontrando motivos para murmurar, porque el mundo reposado de la costumbre no se entrega con facilidad. Pero a pesar de las resistencias, el tiempo fue poniendo en su sitio las acciones concretas. La gente observa resultados. El Valle de Altamira volvió a tener cosechas aceptables. Se restablecieron contratos con artesanos locales y se abrió una pequeña biblioteca para los niños del pueblo, un gesto que Mireia había impulsado. No fue un acto populista, fue una apuesta por cambiar el pulso educativo de la comarca. En la intimidad, la pareja siguió construyendo un lenguaje propio. Había gestos que hablaban más que las palabras, la mano que pasaba un paño al otro en la cocina, la mirada que se sostenía en el lugar donde antes hubo reproche, la decisión, cuando llegaba el momento, de pedir disculpas con la humildad que confiesa errores. Un día, en el que la lluvia golpeó con insistencia las tejas, Hernán llevó a Mireia de la mano hasta el establo renovado.
Ambos se detuvieron ante la viga nueva donde, con letra sencilla, estaba grabada la fecha y una frase breve: por el valor que salva y por la verdad que reivindica. Mireya apoyó la palma sobre la madera, como quien confirma que los actos verdaderos dejan huella. El embarazo que años después bendijo la casa no fue anunciado con fanfarrias. Fue una noticia acogida con el respeto de quien sabe que la vida trae sus propias reglas. Para Julián, el heredero que tanto había buscado dejó de ser solo un objetivo frío. Se transformó en la posibilidad de extender una nueva manera de ser Altamira. No fue un triunfo unilateral. Fue la consecuencia de una decisión humana que había dejado de obedecer solo a la lógica del apellido. Con el tiempo, las alianzas se transformaron y la idea de nombre dejó de ser una carga insoportable. Hernán no había destruido su linaje al elegir a Mireya, lo había puesto en marcha de otra manera. Enseñó a su casa que la reputación se construye tanto por el respeto que se tiene a quienes la habitan, como por las alianzas que se forman alrededor de mesas de negociación. Muchos, al principio temerosos, comprendieron que una elección hecha desde la honestidad no era el fin del linaje, sino la posibilidad de un linaje más fuerte por su humanidad. Años después, cuando el sol pintaba la galería con ese dorado calmo que solo dan las tardes, Mireya y Hernán se sentaron frente al retrato que los mostraba de forma sencilla, él con la capa que aún guardaba olor a lluvia y a pericia, ella con las manos curtidas por el trabajo y la ternura. No había fanfarria en sus rostros, había cansancio, sí, pero también la paz que brota de haber atravesado pruebas. Miraron el lienzo y con una sonrisa pequeña, cargada de memoria, Hernán dijo en voz baja, casi como si la frase fuera un secreto compartido entre dos: buscaba un heredero, pero encontré algo que podía destruir mi nombre. Mireya le devolvió la mirada, y con la misma calma que un río conserva su cauce, completó y lo destruyó para reconstruirlo mejor. La hacienda Altamira ya no era solo piedra que preserva linajes. Era un lugar donde el nombre se entendía ahora como custodia de historias verdaderas, no solo de apariencias. Algunos resistieron ese cambio por décadas, otros lo aceptaron sin ceremonias. Pero la fuerza que había movido todo no fue una conspiración, ni la imposición de la ambición, sino la certeza de dos corazones que se atrevieron a poner la verdad por delante del miedo. Si esta historia te conmovió y te apetece seguir escuchando relatos donde el deber y el deseo se confrontan y se reconcilian, suscríbete y acompáñame en la próxima historia. Compartirla con alguien que valore la dignidad y la valentía también es una forma de mantener viva la lección de Altamira: amar con coraje, aun cuando el mundo ponga precio al nombre.